Los Ángeles, 1947. Una ciudad que brillaba con el glamour de Hollywood, con estrellas ascendiendo y sueños que parecían alcanzables bajo las luces de neón. Pero detrás de esa fachada deslumbrante, se escondía una oscuridad que pronto saldría a la luz. En medio de esa dualidad, un crimen estremeció a toda la ciudad y se convirtió en uno de los misterios más perturbadores de la historia. El asesinato de Elizabeth Short, la joven que sería recordada como la Dalia Negra, marcó un antes y un después en la memoria colectiva. La brutalidad del caso, la manera en que fue descubierto y la falta de respuestas claras hicieron que este crimen no solo fuera noticia, sino leyenda. Una leyenda que aún hoy, más de 7 décadas después, sigue sin resolverse. Entre luces de neón y sueños rotos, el asesinato de Elizabeth Short se convirtió en un misterio eterno, un rompecabezas que aún hoy sigue desafiando a investigadores, periodistas y curiosos. Y es aquí donde comienza nuestra historia. Quédate, porque en Mister Oscuro no solo hablamos de lo oculto, lo invocamos. Elizabeth Short nació en Boston en 1924, en una familia marcada por dificultades económicas y ausencias. Desde muy joven soñó con escapar de esa realidad y alcanzar un futuro distinto, uno que la llevara al brillo de Hollywood. Su belleza, su estilo y su carisma la convirtieron en alguien que no pasaba desapercibido, y pronto se trasladó a California, convencida de que allí encontraría la oportunidad de convertirse en actriz. Durante los 6 meses previos a su muerte residió en el sur de California, principalmente en el área de Los Ángeles. Su vida era nómada, se movía de un hotel a otro, de edificios de apartamentos a pensiones y casas privadas, sin permanecer en ningún lugar por más de unas pocas semanas. Los salarios que obtenía como eventual camarera los gastaba en ropa y maquillaje, pues mantenía la esperanza de que un cazatalentos de Hollywood la descubriera y le ofreciera el papel que cambiaría su destino. Elizabeth era descrita como una mujer encantadora, con una sonrisa magnética y un aire misterioso que la hacía inolvidable. Sin embargo, detrás de esa imagen glamorosa había también vulnerabilidad. Una joven que enfrentaba la dureza de la vida cotidiana, la falta de estabilidad y la incertidumbre de un futuro que nunca terminaba de definirse. Sus últimos días fueron un rompecabezas de encuentros y movimientos por la ciudad, fragmentos que los investigadores intentaron reconstruir sin éxito. Testigos la recuerdan vestida de manera elegante, caminando por las calles de Los Ángeles como si intentara dejar huella en cada lugar. Una joven que perseguía un sueño, sin saber que pronto se convertiría en protagonista de uno de los misterios más oscuros de la historia de Hollywood. Era la mañana del 15 de enero de 1947. El aire frío recorría las calles polvorientas del sur de Los Ángeles, cuando una mujer llamada Patty Berzine salió a caminar con su pequeña hija. Al pasar junto a un terreno baldío, algo llamó su atención. A lo lejos, sobre la hierba, creyó ver un maniquí abandonado, partido en dos, como los que solían exhibirse en las vitrinas de las tiendas. Intrigada, se acercó unos pasos más, y lo que descubrió heló su sangre. No era un maniquí. Era el cuerpo de una joven mujer. El cadáver estaba tendido de espaldas, con las manos por encima de la cabeza y los codos doblados en ángulo recto, como si alguien lo hubiera colocado deliberadamente en esa posición. El cuerpo desnudo había sido cortado limpiamente por la cintura y drenado de sangre, lo que le daba un aspecto fantasmal. En el rostro, las comisuras de los labios habían sido cortadas hasta las orejas, formando una macabra sonrisa conocida como sonrisa de Glasgow. Faltaban órganos vitales, el vaso, el corazón y los intestinos. El pecho estaba muy lastimado, el vientre cortado por encima de la entrepierna y un trozo del muslo izquierdo había sido insertado en su entrepierna.
Las piernas y la cabeza mostraban fracturas, como si hubieran sido golpeadas con un objeto contundente. En la tierra cercana se hallaron huellas, la marca del talón de un zapato masculino y rastros que parecían de un vehículo. También apareció un saco de cemento vacío con gotas de agua mezcladas con sangre. La posterior autopsia reveló que Elizabeth Short había estado sometida a un trato cruel durante varios días antes de su muerte. Su cuerpo mostraba signos de haber estado atado y de haber sufrido múltiples agresiones. La causa final se atribuyó a una combinación de pérdida de sangre y un fuerte traumatismo en la cabeza. Lo que Barry Berzino encontró aquella mañana no fue solo un cuerpo, sino el inicio de un misterio que estremecería a Los Ángeles. Tras el hallazgo del cuerpo de Elizabeth Short, la ciudad de Los Ángeles se convirtió en un hervidero de rumores y sospechas. La policía desplegó un operativo masivo, decenas de detectives fueron asignados al caso, mientras la presión pública crecía día tras día. Las líneas de investigación se multiplicaban. Entre los principales sospechosos aparecían médicos, actores, militares y figuras cercanas al entorno de la joven. Cada pista parecía abrir una nueva posibilidad, pero ninguna lograba ser concluyente. Los obstáculos eran constantes. La falta de pruebas sólidas impedía avanzar con certeza. La manipulación mediática distorsionaba los hechos, alimentando teorías que desviaban la atención. Y dentro de la propia policía, la corrupción y las rivalidades internas dificultaban que el caso se llevara con transparencia. La investigación se convirtió en un laberinto, un rompecabezas imposible de resolver, donde cada pieza parecía encajar en más de un lugar. El crimen de Elizabeth Short no solo revelaba la brutalidad de un asesino desconocido, sino también las debilidades de un sistema incapaz de encontrar la verdad. Tras el hallazgo del cuerpo de Elizabeth Short, la prensa sensacionalista buscó un nombre que capturara tanto el misterio como el atractivo de la víctima. Poco después del crimen, algunos periódicos comenzaron a llamarla la Dalia Negra, un apodo inspirado en la película La Dalia Azul y en la costumbre de Elizabeth de vestir de negro, un contraste que resaltaba su piel clara y su elegancia. El apodo evocaba misterio y glamour, y pronto la figura de Elizabeth fue transformada en un símbolo. La prensa mezcló su imagen de aspirante actriz con la brutalidad del crimen, creando una narrativa que fascinaba y horrorizaba al mismo tiempo. Cada detalle del caso era amplificado, cada rumor convertido en noticia. Los periódicos no solo informaban, construían un mito. Y el público, atrapado entre la atracción por el glamour de Hollywood y el espanto del crimen, convirtió la historia en una obsesión colectiva. El 23 de enero de 1947, el asesino contactó al editor del Los Angeles Examiner para reclamar que la prensa no seguía de cerca el caso. Al día siguiente, un paquete llegó a la redacción. Contenía el certificado de nacimiento de Short, fotografías, tarjetas personales, recortes de periódico y una libreta de direcciones con el nombre de Mark Hansen en la tapa. Hansen, propietario de una sala de baile frecuentada por Elizabeth y una de las últimas personas que la vio con vida, fue interrogado. Admitió haber intentado acercarse a ella sin éxito, y la policía revisó la lista de nombres en la agenda, descubriendo un patrón: hombres que la conocieron en bares o en la calle, que la invitaron a beber o cenar, pero que se alejaban al ver que ella no estaba dispuesta a intimar. El asesino continuó enviando cartas, autodenominándose el Vengador de la Dalia Negra. El 25 de enero, el bolso y un zapato de Elizabeth aparecieron en un cubo de basura cerca de la avenida Norton. La notoriedad del caso desató una ola de falsas confesiones. Más de 50 hombres y mujeres aseguraron ser responsables del crimen, saturando a la policía cada vez que la prensa publicaba un nuevo artículo o se estrenaba un libro o película sobre el caso. Décadas más tarde, en 1999,
el investigador privado Steve Hoddle encontró en el álbum de fotos de su padre la imagen de una mujer de piel clara y cabello oscuro que le recordó a la Dalia Negra. A partir de ese hallazgo, inició una investigación que lo convenció de que su padre, el Dr. George Hoddle, había asesinado a Elizabeth Short. George Hoddle vivía en Los Ángeles en la época del crimen y era médico, lo que coincidía con la hipótesis de que el corte limpio del cuerpo requería conocimientos quirúrgicos. Testigos afirmaron haberlo visto con Elizabeth e incluso sugirieron que eran amantes. Su consultorio estaba a 2 manzanas del Hotel Cecil, último lugar donde Short fue vista con vida. Steve Hoddle también señaló paralelismos entre la posición del cuerpo y obras surrealistas de Man Ray, amigo cercano de su padre. Las coincidencias se acumulaban: bolsas de cemento compradas por Hoddle poco antes del hallazgo, un automóvil similar al suyo visto en la zona, la tipografía de las cartas enviada a la prensa semejante a la de su padre, y grabaciones secretas de la policía en su casa donde Hoddle hablaba de abortos clandestinos y reconocía que lo consideraban sospechoso del asesinato. Según Steve, la policía nunca lo arrestó porque hacerlo habría destapado una red de complicidades entre médicos y autoridades para encubrir abortos ilegales. George Hoddle abandonó el país en 1950 y se instaló en Filipinas, regresando años después a Estados Unidos. El caso de la Dalia Negra quedó marcado por estas teorías: crimen pasional, asesino serial, conspiraciones en Hollywood y la figura enigmática de George Hoddle. Un rompecabezas donde las pruebas nunca fueron concluyentes y la verdad sigue envuelta en sombras. Han pasado más de 70 años desde el asesinato de Elizabeth Short y el caso sigue sin resolverse. A pesar de cientos de pistas, decenas de sospechosos y miles de páginas de investigación, la verdad permanece oculta, como si el crimen se resistiera a ser comprendido. Pero el misterio no se ha desvanecido. Al contrario, se ha transformado en mito. La historia de la Dalia Negra ha dejado una huella profunda en la cultura popular. Películas, libros, series y documentales han intentado reconstruir los hechos, explorar las teorías y capturar el aura inquietante que rodea el caso. ¿Por qué este crimen sigue fascinando y aterrando? Tal vez por la brutalidad del acto, por la juventud de la víctima, por la atmósfera de glamour y decadencia que envolvía a Los Ángeles en los años 40. O quizás porque representa algo más profundo. El lado oscuro de los sueños, el precio oculto de la fama, la fragilidad de la verdad en medio del espectáculo. La Dalia Negra no es solo una historia de crimen. Es un espejo roto que refleja los miedos, las obsesiones y las contradicciones de toda una época. Y mientras el caso permanezca sin resolver, seguirá siendo una herida abierta en la memoria colectiva. Si esta historia te impactó, da like al video, comparte tus teorías en los comentarios y suscríbete para seguir explorando los misterios que marcaron una época. Este video fue hecho a petición de una suscriptora del canal. Si quieres que tu idea salga en uno de los videos, o si tienes alguna historia que compartir, no dudes dejar un comentario. Revisa los demás capítulos de esta serie de casos reales y acompáñanos en esta búsqueda de respuestas que aún esperan ser descubiertas.